Biblia sobre Dios es que Dios es fiel, aleluya, amén. Dios es fiel. Fíjate lo que dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 7. Cuando estés ahí me dices amén. Libro de Deuteronomios, capítulo 7. Verso 9. Deuteronomios, capítulo 7, verso 9. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, aleluya. Dios es fiel. Dios es fiel, aleluya. Cierra tus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración y pedirle que sea el Espíritu Santo de Dios que tome el control esta mañana y nos abra la luz de su palabra. Amantísimo y buen Padre, Padre, en esta mañana, Señor, te damos la honra y la gloria, Señor mío, porque hemos encontrado que tú eres fiel completamente. Fiel a tu palabra, fiel a tu amor, fiel a ti mismo, a tu santo nombre, a tu misericordia, fiel a tu iglesia, fiel a tu pueblo. Gracias, Señor mío. Aún en nuestros errores, aún en nuestras equivocaciones, Señor, aún en nuestras infidelidades, tú te sigues manteniendo fiel. Porque aún aquel, Señor, que cae, sea ministro o sea hijo tuyo, Señor, que te sirva en cualquier ámbito, aunque caiga en adulterio, ciertamente tú le perdonas porque le amas y se ha arrepentido genuinamente en su corazón. Sé que tú le perdonas. Sabemos que tú eres fiel y no te arrepientes y le perdonas, Señor, aunque no lo libres de ciertas consecuencias. Ha sido bueno, Señor, y hasta el día de hoy te hemos encontrado fiel y misericordioso hacia nosotros. Bendito sea tu santo nombre. Señor, queremos crecer en estatura, en conocimiento, en medida, en llenura de tu Espíritu Santo. Y también entendemos que no se puede dar este crecimiento sano, orgánico, Señor mío, si no aprendemos a ser fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles a tu presencia, fieles, Señor mío, al lugar que nos has dado, a la identidad que nos has dado como hijos tuyos y como ciudadanos del reino. Enseña a tu pueblo, enseña a tu iglesia, Señor, en estos tiempos tan confusos, tan corruptos, Señor, a ser fiel, Padre. Ayúdanos a ser fiel, muéstranos el camino a la fidelidad. Bendito sea tu santo nombre. Precioso Espíritu Santo, te dejamos este tiempo y este momento en el nombre precioso de Jesucristo. Y su pueblo dice amén y amén, aleluya. Gloria a Dios, dáselo con ganas, amado amigo. Vamos a hablar un tema espinoso para la iglesia, pero que no se acabe el gozo, aleluya, amén. Porque Dios es fiel. Gloria a Dios. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5. Gloria a Dios. Verso 24. Dice así: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aleluya. Dios es fiel, aleluya. Dios es fiel, le parece porra. Dios es fiel, a la vida, a la boca. Dios es fiel. Sé que lo voy a estar mencionando constantemente, amado,
pero tiene que quedarse impregnado en nuestra mente, tiene que quedarse grabado en nuestro corazón. Mira, aún las células de nuestro ADN tienen que tener que escrito: Dios es fiel. Tenemos que ser conscientes de esto. La iglesia está en el estado que se encuentra en este 2024 porque ha olvidado esta verdad. Dios es fiel. Y para Él es muy importante la fidelidad. Para Dios es muy importante la fidelidad de su pueblo hacia Él. Porque Dios es fiel. Los hijos de Dios tenemos que apreciar esto. Tenemos que tener temor de perder nuestra fidelidad. Tenemos que buscar la fidelidad. Tenemos que anhelar la fidelidad. Mira, nadie es perfecto. Solo Dios es perfecto. Nadie es bueno. Solo Dios es bueno. Aleluya. Amén. Pero tenemos que anhelar, buscar la fidelidad a Dios. Ser fieles en toda la extensión de la palabra. Tenemos que apreciarlo. Dice en 1 de Timoteo capítulo 1. Alguien que me pueda apoyar a leerlo. 1 de Timoteo capítulo 1. Con voz de guerrera, de guerrero. Amén. 1 de Timoteo capítulo 1 verso 12. Gloria a Dios. Doy gracias al Señor. Dice que el Señor le tuvo por fiel. Está hablando Pablo en ese pasaje. Y él dice: me tuvo por fiel. Fui encontrado fiel delante de Dios. Él está agradecido con ello. Porque ser fiel, amado mío, aprender a ser fiel, te da un lugar de honra delante de Dios. Porque Dios es fiel. Y dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Yo te lo puedo decir como padre: amo a mis hijos por igual. Y también me estresan por igual. Pero los amo. Amén. Y sé que todos son diferentes. Conozco las fortalezas y debilidades de alguno de ellos. Amén. Amén. Y no amo más a uno que al otro, pero la bombona, pero ay, no. siento bonito cuando alguien me dice: su hijo se parece a usted en esto. Siento bonito de Carlos Gabriel algunos aspectos de su personalidad que se parecen a la mía. Lo bueno, no lo malo. Veo a veces su nobleza. Su corazón es muy noble. Tiene temperamento fuerte y va a ser fuerte el temperamento, pero su corazón es muy noble. Y cuando yo veo esa nobleza en su corazón, siento bonito, porque algunas veces, no porque yo sea perfecto, no muy noble, pero algunas veces su comportamiento me recuerda a cómo me comportaba yo con mi madre cuando yo era pequeño. A veces veo él cómo obra y lo voy a decir para honrar su vida. Alguna vez yo veo que él tiene algo, digamos un pedacito de pan, una galleta X, y aunque sea poco dice: mamá, tenga, y le da una parte. O me ofrece a mí, y yo le digo: ay, hijo, estás fiel, hombre. No, agarre, y te insiste. Amén. Y uno dice: ¿cómo es que de su corazón él comparte? Sabe que es Dios el que agrega y lo disfruta, pero quiere compartir con los demás. Amén. Amén. Y yo veo esa nobleza y siento bonito porque yo hacía lo mismo de morrillo. A lo mejor muchos lo hacen, ¿no? Pero yo veo este actuar de él que no es tan... También mis demás hijos también lo hacen, pero no tan común. Amén. Físicamente todos dicen que el Chapilín se parece a mí. Sí, no sé qué, no le veo ese rasgo alemán al niño, pero bueno, no.
Gloria a Dios, aleluya. Cuando me dicen eso, siento bonito. A lo mejor no estoy tan de acuerdo, pero siento bonito que me lo digan. Igual el chamaco lo... No sé, por eso todavía. Pero la Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Y yo que he aprendido a conocer un poco al Dios que sirvo, al Dios que admiro, al Dios que amo, amado mío, te puedo decir que Dios se goza en su corazón cuando ve que uno de sus hijos se asemeja a Él. Y dice la palabra que Dios es fiel. Amén. Mira, amado mío, cuando Dios, como dice Pablo, fue hallado fiel, cuando Dios halla a un hijo de Él, a un siervo de Él, fiel delante de su presencia, créeme que su corazón se regocija, créeme que Él se goza y créeme que Él lo declara. ¿Han visto a mi siervo Job? Le dice la palabra de Dios que se lo dijo directamente a Satanás, pero Satanás no estaba solo, estaba rodeado de sus demás hermanos ángeles en aquel momento. Entonces no solamente lo escuchó Satanás, Dios honró a Job delante de todos estos seres celestes, porque Dios había sido hallado fiel hasta ese momento. Dios se goza en su corazón. Con un hijo de Él aprende a ser fiel. Con una hija sierva de Él aprende a ser fiel, porque esto lo asemeja más a su Padre que está en los cielos. Aleluya. Amén. Algo que he aprendido del Señor en mi caminar, en mi vida, es que en lo secular, lo voy a decir, lo aprendí de parte del Señor, pero en lo secular, lo que lleva al éxito en la vida secular son los resultados. Lo hemos declarado, hemos tratado de enseñarlo, hemos tratado de infundirlo con muchos de nuestros hermanos. Los resultados te van a dar al éxito. Mira, tú podrás tener excelentes ideas, podrás tener excelente visión, pero si no entregas resultados, no te van a tomar en cuenta, amado mío, allá afuera, en la empresa, amén, en tu compañía. Si no hay resultados, simplemente la mirada de los demás no se va a dirigir hacia ti. Pero cuando entregas resultados, los obligas a que te miren. Y los obligas a que aquí conviene sembrar. Aquí hay buena tierra para invertir. Aquí yo voy a depositar mi confianza. Aquí voy a depositar economía. Aquí voy a depositar recursos. Porque aquí hay resultados. Amén. Eso es lo secular. Y va de la mano con lo bíblico. Pero ¿sabes? Hay algo mayor todavía que me muestra la palabra de Dios. Para que la vida de un hijo de Dios, la vida de un cristiano, llegue al éxito, aparte de resultados, tiene que haber fidelidad. Aunque diera resultados sin fidelidad, de nada sirve. En vano es. Había un hombre, narra la palabra, no lo tengo apuntado y no el texto, pero había un hombre que había sembrado, de haber recibido mucha siembra y había dado todos sus graneros y había dicho en su corazón: hoy ciertamente descansaré, me gozaré, me alegraré, dice, mañana voy a crear, o voy a hacer más graneros y voy a sembrar más y voy a llenar más, ¿verdad? Amén. Ahí recuerda la historia. Viene la palabra de Dios a subir y dice: necio eres, porque ciertamente hoy entregarás tu alma y todos tus graneros, todos tus sembrados, ¿quién lo disfrutará? Amén. De nada sirven los resultados. Como hijo de Dios, de nada te sirven los resultados si no hay fidelidad. Amén. Y escúchame bien, grábatelo también. No quiero que pienses que estamos hablando de ofrendas o diezmos, no, sino que eso no se mezcle con esto. Estamos hablando de la actitud en tu corazón, de tu postura delante de Dios, de tu preocupación de que yo no voy a hacer esto incorrupto, esto corrupto, no voy a actuar de esta manera por temor a fallarle a papá Dios. Eso es fidelidad. José el soñador, no José Tobar, que también es bien soñador, pero José el soñador
Hemos hablado mucho y lo hemos mencionado como la esposa de Potifar, ¿verdad? Quería con los huesitos de José. Bueno, pues miró a José que era agradable a la vista y le gustó tanto que esperó a que Potifar saliera de su casa y ella intentó seducirlo, dice la Biblia. ¿Amén? No sé cómo fue, por ahí narran los chismes, por el pasillo dice que se le acercó y dijo, así, no, Poti salió, no se me vio rojo, y lo que sí está bien escrito es que él dice, ¿cómo haré este pecado delante de mi Dios? ¿Cómo le faltaré de esta manera? Dice que él se resiste a la esposa de Potifar y sale viendo, ¿no? Porque más vale que correr que aquí yo. De la misma palabra dice que el hombre sabe el peligro y oye, José vio el peligro, fíjate, no de fallarle a su amo, que ve confiado en él, no de que pasara lo que fuera a pasar, sino más bien de fallarle a Dios. Ahí tuvo temor José y ahí huyó, y hacemos todo. Y ese temor a Dios, ¿a qué lo llevó? A la cárcel, ¿no? Lo llevó a la cárcel. Pero José, que se mantuvo fiel, sabía que su Dios era fiel, aleluya, amén. Y después de eso Dios lo saca de la cárcel, lo lleva a la casa de Faraón, lo pone sobre todo Egipto, aún le da el anillo de la mano derecha de Faraón, y esto simboliza mucho, y Faraón mismo le dice, mira que aquí te he puesto sobre todo, tienes autoridad sobre todo, menos sobre mí y mi casa. Solo eso lo guardó de ahí, le dio toda autoridad. Pero ¿sabes por qué fue esto? Porque José fue hallado fiel a Dios, no al hombre, no al ministerio, a Dios. Amén. Amén. Por eso cuando hablamos la semana pasada de esta verdad sobre si un ministro puede servir a Dios después de ser infiel en su matrimonio, uno puede decir, bueno, y la gran pregunta es si no se mantuvo fiel a una mujer que es su compañera de vida, que le amó, que le ha cuidado, que le ha ayudado a levantarse, que juntos han construido algo, ¿podrá llegar a ser realmente fiel a Dios? Déjame decirte que antes de ser infiel a su compañera de vida, primero le fue infiel a Dios. Esa es la gran verdad. Eso es lo que guarda el pecado de adulterio, que tu corazón ha dejado de serle fiel a Dios. Antes de llegar a lo físico, tu corazón primero se apartó de Dios. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo dice, y muchos dicen, es que el Señor lo subió a otro nivel, dicen. El Señor dijo que si alguien mira de manera incorrecta a una mujer, ya ha pecado en su corazón. ¿Alguien recuerda esta parte? Y dice, es que el Señor lo llevó a parar mayor. No es cierto. El Señor solamente habló de la raíz de lo que lleva la infidelidad. Antes de llegar a lo físico y ser infiel en tu matrimonio, caer en adulterio, ya le has sido infiel a Dios. Esa es la verdad. Ya se ha adulterado en tu corazón. Amado mío, si algo queremos que guardes en tu corazón esta mañana, o que quede grabado en tu mente también, es que tenemos que ser fieles. Tenemos que buscar la fidelidad de Dios. Es necesario que seamos fieles a Dios. Fieles, amado mío, aún con esfuerzo. Fieles aún con desgaste. Fieles hasta los huesos. Fieles hasta que duela, amados. Así es, hasta que duela. A veces duele ser fiel. No, sí, amén. Mira, te llegan y te dicen, oye, ¿sabes una cosa? Mira, te voy a comprar esto en 100,000 pesos, pero tú ponle que valió 300,000 y ahí te van 50,000 pesos. No. ¿Es correcto o no es correcto? A ver, los que están estudiando comercio internacional. Es común en algunos medios, pero es correcto. No es correcto. ¿Y va a doler?
Perderse 50,000 pesos, ¿a quién no le daría perder 50,000 pesos? Dolería, brother, dolería, porque sabemos, brother, que la economía ayuda, amén, en este mundo. A mí me dolería. Tenemos que ser fieles hasta que, aunque nos duela, hasta que duela, amado. ¿Tú crees que a José no le dolió irse a la cárcel? Despojado de todo, cuando ya era mayordomo en la casa de Poti. Bueno, Potifar, pues. Para los compas era Poti. A él le dolía, brother. Le debió haber dolido haberlo perdido todo. Tenemos que ser fieles hasta que duela. Amén. Porque cuando logras a la medida que aprendamos a ser fieles, es a la medida que Dios va a honrar nuestra fidelidad. Por eso era el mayordomo en la casa de Potifar, uno de los principales. Amén. Pero aunque le dolió mantenerse fiel a Dios y caer en la cárcel y ser despojado, que eso significa ser despojado de todo eso, el Señor lo honró de tal manera que se volvió el principal de todo Egipto. Porque él aprendió a ser fiel, amén, hasta los huesos, hasta que duela. Tenemos que ser fiel porque Dios es fiel, aleluya. Dice en el libro de Mateo, capítulo 25. Entonces ahí me dices amén. Amén. Libro de Mateo, capítulo 25. Bueno, yo le pongo separadores, no me lo voy a buscar. Así estamos, ¿verdad? Bendito es, yo digo que no soy de Sinaloa, ¿no? Mateo, capítulo 25, verso 22 al 23, dice así. Bueno, vean el trasfondo. El trasfondo es, estamos hablando de los talentos, estamos hablando cómo el Señor está narrando esta, ¿cómo le llama? Esta parábola, y le dice que el reino de Dios es, dice, como un hombre que va a viajar y deja a sus siervos encargados y a uno le da ¿cuántos talentos? 5 talentos, a uno 3 talentos y a otro 1 talento. Amén. Y ya aquí estamos hablando de la parte cuando él vuelve. Sí, falla. Y dice así: llegado también, perdón, el 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, porque es fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Y sabes una cosa, la Biblia de Dios nos muestra, la palabra de Dios nos muestra que Dios es digno de mi fidelidad. Dios es digno de nuestra fidelidad. Dios es digno de mi respeto. Dios es digno de mi afecto, de mi tiempo, de mi tesoro. Él es digno de todo, amado mío. Él es digno de mi fidelidad hacia Él. Y también la Biblia y la palabra me enseña que Él no se queda con nada. Fíjate que no le digo: oh, buen siervo mío, excelso, magnánime. No le digo así. Buen siervo y fiel. Hay una preocupación en el ámbito cristiano de hombres y siervos de Dios, y aún también de muchos servidores, también de mucho congregante que anhela, busca con necesidad, con desespero el reconocimiento de: oh, ahí viene el gran profeta, ahí viene el apóstol, ahí viene el siervo ungido de Dios. Aleluya. No te digo que sea malo, mi hermano, pero sí te digo que la palabra de Dios me muestra que si algo debemos anhelar en nuestro corazón
Cuando estemos en la presencia de Papá Dios es escuchar: pasa, buen siervo y fiel al gozo de tu Señor. Eso es lo único que debemos anhelar en nuestro corazón. Y hay grandes iglesias, hay dentro del modelo cristiano, hay grandes agrupaciones donde hay líderes preocupados por el reconocimiento, por la honra. Y muy pocos preocupados por delante de los ojos de Dios ser hallados fieles. Esa es la condición de la iglesia moderna. Pero ¿sabes algo? Eso tiene que cambiar. Al menos aquí en Linaje Escogido tenemos que entender que es más importante ser hallados fieles delante de Dios antes de cualquier reconocimiento. Mira, yo no sé a dónde me va a llevar el Señor. Nos ha llamado como maestros, nos ha llevado como pastores. Yo no sé si el Señor me va a llevar a cosas mayores. Sí anhelo en mi corazón poder servirle en cosas mayores, pero mi mayor preocupación es ser encontrado fiel delante de Él. Porque ¿de qué me sirve levantar más graneros si mañana cuando sea entregada mi alma lo voy a perder todo? Amén. De nada sirve. Mi mayor preocupación personal es ser hallado fiel delante de Dios, y que tú también abraces esto, este concepto, esta ideología: soy fiel delante de Dios. ¿Qué necesito para ser hallado fiel delante de Dios? ¿Qué le tengo que entregar a papá para ser hallado fiel delante de Dios? Yo te voy a decir, nos conocemos, somos pocos, bendito Dios, somos pocos y nos conocemos. Ahí somos una familia, puedo decir lo que decía, de intimidad en esta familia. Amén. Así que no hay nada que esconder. Sé que una de las cosas que quiero entregarle a Dios para ser hallado fiel completamente a Él es mi temperamento. Dice hermano, amén, amén. Está ya ocupada, está ida, ¿no? Pero amén, sí me he puesto atención. Una de las cosas que necesito entregarle completamente a Dios es mi temperamento. Definitivamente. Y créeme que Dios está trabajando con eso. Amén. Sí, esto no se acaba. Del momento que aceptamos a Jesucristo como Salvador de nuestra vida y como amo y Señor, de ese momento empezamos a ver un discipulado que durará toda la vida. No trato de justificarme, es una realidad. Amén. Pero es una de las cosas que a veces batallamos todavía, nuestro temperamento. Pero lo importante es que anhelemos y busquemos serle fiel a Dios, que les conozcamos qué área le tenemos que entregar todavía a Dios. Amén. En vez de estar anhelando ¿cómo le llamo? Lo que pasa aquí. La etiqueta. En vez del reconocimiento del apóstol, el profeta, el evangelista, el levita. No es malo, gloria a Dios. Pero primero tenemos que buscar la fidelidad a Dios. Amén. De alguna manera la iglesia moderna ha tomado un poco la fidelidad. Lo ha como de alguna manera olvidado. Hemos olvidado que Dios es digno de recibir nuestra fidelidad, nuestro tiempo, nuestro afecto, todo de nosotros. Tenemos que retomarlo, amado mío. Realmente la iglesia tiene que tomar esta verdad. Fíjate lo que dice en Lucas capítulo 2. Ya estamos concluyendo, Lucas capítulo 2. ¿Estamos ahí? Verso 36. Voy al trasfondo. Cuando nuestro Señor Jesucristo era un pequeño bebé y Él
quiero recordar, después de que nace viene, que fue en tiempo de censo, lo llevan al altar después de ser destetado, para hacer conforme a la costumbre, amén. Y en ese caminar se encuentra primero un sacerdote que lo reconoce, y más adelante se encuentra una mujer avanzada en años de nombre Ana. Y llegamos a esta parte, dice: estaba también allí Ana, profetisa. ¿Qué era Ana? Profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. Esta, presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Amén. Esta mujer, avanzada en años, ya tenía 84 años de viuda. O sea, de viuda. Más o menos, todos los teólogos y los estudiosos sí opinan que en aquel entonces se casaba muy joven, de entre 16 a 20 años. Ya más de 20 ya era quedado. Ya se entendía así, no, ahí ya se quedó. Ya se le está... Ya, en aquel entonces, a mí se me va a ir rayo muere. En aquel entonces ya más de 20 ya se le estaba poniendo la cascarita. Así. Cierto. Con mucho respeto. En aquel entonces, hoy las cosas son diferentes. En aquel entonces, si ya tenía 84 años, no, fíjate, súmale más, bro. Porque eran 7 años de casada. O sea, tenía 84 años de viuda. Si digamos que se casó joven de 16 años, casi una niña, que era la costumbre, de 16 a 20 años, por lo menos 16 años, más 7, va mucho a... ¿Cuánto es? 23, ¿no? Si tenía ella 84 y 7 de casado, tenía 91 años. No, espérame. Si se casó a los 16, más 7 casados, 23 años. Y fíjate, 16 cuando se casó, 7 de matrimonio, 23 cuando enviudó, y tenía 84 años de vida. Desde 84 a 23, 107 años. Alrededor. Si se casó a los 20, pues ya súmale 6 más, ¿no? O sea que entraba entre los 107 y 113 años de edad de ella. Ana, sus 113 años de edad, servía en la obra a Dios. Era profetisa y todas las mañanas subía al templo, al altar, y hablaba y profetizaba sobre el niño que era Jesucristo. Aleluya. Amén. ¿Era una mujer fiel o no era fiel? De entrada, vamos a lo natural, nunca se casó de nuevo. De entrada le fue fiel a su esposo, no en ese sentido, que si se hubiera vuelto a casar no hubiera tenido nada de malo, porque ella era viuda y era permitido. Amén. Pero fíjate, tanto había fidelidad en su corazón, que haya sido bueno o malo el esposo, como quiera no se volvió a casar. Porque ¿sabes por qué? Porque principalmente primero le fue fiel a Dios. Probablemente Ana, después de haber vivido joven, dijo: yo ya cumplí con la ley del mundo, porque era necesario que se casara. Es muy malito que no se casara. Ya cumplí, ya me casé, no me voy a volver a casar. No me voy a mantener sirviendo a Dios. Jóvenes casaderos, Cami, ahí, Naomi, Danielita, Gabriel en su momento. Si le puedo un buen consejo para el día de mañana, y lo digo del fondo de mi corazón, busca una persona que haya demostrado que le ha sido fiel a Dios. Porque si esa persona ha demostrado serle fiel a Dios, tiene la seguridad de que va a ser fiel. Y ten la seguridad de que Dios va a obrar en su vida para convertirlo en el hombre que necesitas para tu vida, en la mujer y compañera que necesitas para tu vida. Cierro paréntesis. Ahí le cerraron, no, porque no estoy mirando muy serio. Pero es un corazón que doy de fondo de mi corazón. Dios me cambió la vida con mi hermana Marina.
Antes de eso hubiera un desastre, yo lo sabe. Y ella no era cristiana, pero era la mujer adecuada para mí, y era la mujer que Dios de alguna manera sabía que a través de ella iba a obrar en mi vida. Amén. Y si puede ser otra hermana Marina, que aparte es una mujer sabia, prudente, temerosa, de muy buen gusto. Bueno, medio se cantando, ¿verdad? Ella es muy fiel a Dios. Amén. Voy a abrir mi corazón. Creo que lo he mencionado, voy a volver a hacer. Ahora, antes de esa relación, tuve una relación con una joven que sí era cristiana. Y yo era cristiano. Y esa joven cristiana, pues también de repente como que la moral se le distraía. Sí. Y también dentro de la iglesia tuvo otra pareja como novios. Y ya se casó con ese muchacho. Pero fui fiel. A lo que voy yo es que para cuando conocí a la hermana Marina, ¿te hiciste fiel? no, era un estuche de monerías, Dios lo sabe, no lo voy a negar, para vergüenza mía. Pero aparte de eso, mi mente y mi corazón estaban dañados completamente, y no podía confiar. Era bien difícil para mí confiar. Pocas personas me dicen, no, pero era bien celoso. Cuando la hermana me puso bien tóxico, yo sí era tóxico de los tóxicos de verdad, no de los que están ahí se me pegó ahora mismo. Todo dice tóxico, no era tóxico. Y no me ha dado ninguna razón para que eso casi destruyó mi matrimonio. Después, cuando entregamos nuestra vida a Dios, no fue por esta razón, no por otra cosa. Tuve un encuentro con Dios que cambió mi vida y le entregué mi vida. Inmediatamente entendí que tenía que sanar eso en mi corazón y en mi mente, porque ni provenía de Dios ni era para bien. Amén. ¿Sabes? Si algo sanó mi corazón, fue Dios. Amén, completamente. Pero si algo sanó mi corazón y mi mente, fue el amor que me hizo ver, mira, mira, mira. Sanó mi corazón. No fue así. Llevó un proceso de más heridas, plantas y todo. Pero te puedo asegurar que Dios solamente sanó. Por eso, si te digo, era la mujer que para mí estaba completamente ideal por ahí, porque Dios sabía de qué manera obrar en ambos, porque ella tenía otros problemas. Pero así fue como sanó mi corazón. Una mujer fiel fue la herramienta que Dios utilizó para sanar toda la basura y todo el daño que me habían hecho en el mundo. Esa es la verdad. Amén. Entonces lo digo fue de mi corazón. Busquen a alguien fiel a Dios. Pongan su mirada en alguien que ustedes han dicho, este hombre, este joven es fiel a Dios. Esta jovencita tiene temor de Dios. Me conviene. Amén. También lo dejo. Dios se lo dé desde el fondo de mi corazón. Bueno, entonces Ana, esta mujer que era fiel a Dios, dice la palabra de Dios que era profetisa, y que profetizaba en el templo desde la mañana hasta la tarde y sobre el niño. Amén. Y aún así hoy en día hay hombres que se paran en púlpitos, líderes religiosos, que dicen que la mujer no puede enseñar, que no puede haber profetas mujeres, que no puede haber pastoras, evangelistas mujeres. La Biblia me enseña que cuando nuestro Señor, siendo un niño y nació y se reveló delante del mundo como el Mesías, una de las primeras personas que utilizó fue a una mujer, no cualquier mujer, fiel a Dios. Amén. Que su corazón era realmente, genuinamente fiel, y esa era Ana. Amén. Por eso yo me atrevo a decirle a esos hombres, a esos grandes teólogos y pensadores, que antes de preocuparte por cuál es el ministerio que quieres llegar
llegar a tener, si es reconocido como maestro, como pastor, como apóstol, como profeta, o antes de preocuparte si una mujer puede ser profeta, pastora, evangelista o maestra, antes de preocuparte por todo eso, primero preocúpate por ser fiel a Dios, ser hallado fiel delante de Dios. Mira, amado, me llamo tuyo. Yo tengo la absoluta seguridad de que Ana en aquel día, cuando se presentara delante de Dios Padre, no le va a decir, oh, ¿eres mujer o es hombre? Lo primero que le va a decir, pasa, sierva y fiel al gozo de tu Señor. Y después de ser abiertas esas puertas y ella pasar a las bodas del Cordero, a la presencia de Dios, junto con aquellos que alcancen misericordia, en ese momento sí recibirá el reconocimiento, sí le será dada la corona como una princesa, una hija de Dios, una sierva de Dios. Y entonces sí serán reconocidos sus logros, todo lo que habrá hecho en esta vida, porque Dios no se queda con nada y Dios honra lo que debe ser honrado. Pero antes de llegar y buscar esa honra, primero tenemos que buscar la fidelidad a Dios y preocuparnos por ser encontrados fiel delante de Dios. En la palabra del Rabí, queremos ser de bendición en tu vida y llegar a más personas, por lo que te invitamos a apoyar nuestro canal, suscríbete y sé parte de nuestra comunidad. Dale like a nuestros videos y sé parte de lo que Dios hará a través de este ministerio. Esto es la palabra del Rabí. Bendiciones.